apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Con todo, anhelen los mejores dones, y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, pedimos, Señor, en esta mañana que nos bendigas en la exposición de esta preciosa palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones de tal manera que tu iglesia sea edificada, tú seas glorificado. Y Señor, gracias por esta bendición. Ayúdanos no solamente a entender, a comprender de manera intelectual, sino a que de veras podamos practicar tus mandamientos, aplicar tus promesas a nuestra vida, y así tener una vida de luz, de testimonio correcto, para que el mundo sea alcanzado para ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues estamos en esta serie de dones espirituales. Hemos analizado ya algunos dones. La vez pasada estábamos hablando acerca de cómo dejamos que el Espíritu Santo nos capacite, y veíamos ahí que dice la palabra en los principios del capítulo 12, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, y luego dice, a unos el Espíritu Santo les dio sabiduría por medio del Espíritu, y aparecía como 5 veces por medio del Espíritu les dio el don de sanidad, de lenguas, etc. Y hablaba del Espíritu. Entonces entendemos que nosotros necesitamos disponernos para que el Espíritu nos capacite a través de los dones espirituales. Son habilidades. ¿Qué es un don espiritual? Habilidad natural o sobrenatural. Habilidad o capacidad sobrenatural dada por Dios, dirigida por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, o para, también, ¿recuerdan los dos propósitos? Si los dones espirituales son ejercidos dentro de la iglesia, tienen dos propósitos básicamente: edificarnos a los que ya conocemos y dar un impacto positivo para que el que no conozca de Cristo le conozca. Si estamos fuera de ahí al ejercer los dones espirituales, pues tenemos problemas, ¿sale? Luego también dejar que el Espíritu Santo nos use. Ahí nos quedamos en el punto número 2, dejar que el Espíritu Santo nos use. ¿Y cómo nos va a usar? A través de una lista que aparece ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11. Si usted puede ver ahí un poquito antes de lo que leímos, de capítulo 12, vimos y definimos el don de la sabiduría, y pensábamos en Salomón. El don del conocimiento, que también se conoce como el don de ciencia, lo definimos que es el don de la fe. Todos tenemos fe, pero hay un don especial que sobresale al aspecto de como don. Vimos acerca de las sanidades. Si todavía actualmente hay personas que digan, yo tengo el don de la sanidad, y viene un enfermo y le sana de una manera milagrosa, espectacular, nosotros no estamos cerrados, dijimos, a que si alguien diga eso, hay ciertos filtros que hay que cuidar, porque también pensamos que Dios sigue haciendo milagros, sanidades, señales hoy en día, pero que también pueden ser una situación del maligno, que también se disfraza como ángel de luz, haciendo milagros, etcétera. Dice la palabra de Dios, fíjate, dice la palabra de Dios que en aquel día, cuando la palabra dice esta frase, en aquel día, ¿a qué se refiere? El fin de los tiempos y el comparecer delante de Dios.
En tu nombre sané a muchos enfermos. En tu nombre hice esto. En tu nombre hice milagros. En tu nombre hice aquello. ¿Sí o no? ¿Y qué? Dice, pero fíjate lo que dice, muchos, muchos me dirán. ¿Y qué les dirá el Señor? ¿Qué les contestará? Yo no te conozco. Entonces, ¿en el nombre de quién hicieron los milagros? Entonces, ¿cómo se movió eso sobrenatural en ellos? Creemos que también las fuerzas del maligno tienen poder, pero por eso hay que tener cuidado. Ahorita vamos a ver el discernimiento. Entonces, sanidades, creemos que sí, hay ciertos filtros para saber cuando es de Dios o cuando no es de Dios. Las sanidades. Y vimos el aspecto de los milagros, vimos las sanidades. Los apóstoles tenían estos dones de sanidades. Leímos algunos pasajes de Pablo, cómo oraba por los enfermos y sanaban. Sin embargo, él estaba enfermo, ¿sí o no? Y muchos promotores del carismatismo dicen que si estás enfermo es por causa del pecado y que Dios te está castigando por alguna situación. Arrepiéntete si estás enfermo. ¡Wow! Entonces el apóstol Pablo era pecador, ¿sí o no? Porque estaba enfermo. Entonces no se trata de eso. No se trata de eso. El Señor Jesucristo les dio la respuesta. Le preguntaban, ¿pero por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué le contestó Jesús? Ni él ni sus padres. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces tengamos cuidado con algunas cuestiones y situaciones que decimos cuando alguien está enfermo, cuando alguien no tiene trabajo. Ay, Dios le está Dios castigando. Cuando obviamente pues hay consecuencias cuando hacemos algo equivocado, cuando cometemos errores, malas decisiones, etcétera, hay consecuencias, pero no todo es un castigo de Dios, no todo es una situación espiritual. Tengamos mucho cuidado. Entonces vimos el aspecto de los milagros también con Pedro, cuando llega al templo y levanta a un paralítico, podemos ver que es un milagro lo que está sucediendo ahí con los apóstoles. Y comenzamos a ver la profecía, los profetas. Es un don del Espíritu Santo dado al creyente. Estamos ahí en 1 Corintios 12, en la lista que está ahí, y habla de profecía. ¿Quién la da? Dios, a través de su Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad de manera valiente, con el propósito, 3 propósitos para la profecía. ¿Cuáles son? Los vimos ese día. Estamos haciendo un recordatorio nada más. ¿Cuáles son los 3 propósitos de la profecía? Exhortar, edificar correctamente, ¿y qué más? Y consolar. Recuerdo yo en mis inicios del cristianismo hace poco, recuerdo que había ciertos auges, y cuando yo entré a estudiar al seminario, decían, wow, el pastor aquí, el pastor allá, el pastor lo tenían en un pedestal, el pastor era una persona de mucha influencia, de mucha credibilidad en la sociedad y demás. Pero ¿qué cree? Que pasó de moda eso. Y luego resulta que comenzó una ola tremenda de capacitación, seminario, estudio, licenciatura, teología, maestrías y doctorados en divinidades y demás. Entonces lo más importante ahí como que es maestro en un seminario, es maestro, da clases en un seminario, y decían, oh, el maestro fulano y el maestro sutano es tremendo en teología, es tremendo en escatología, es tremendo en áreas, y el maestro. Pero de repente como que pasó la moda del maestro, ya ni el pastor, ya ni el maestro, y de repente en los 90s, en el año 2000 cacho, empiezan los profetas. Bueno, hubo un auge en los 80s de los evangelistas, Billy Graham, Luis Palau, llenando estadios en la televisión, el evangelista fulano, el evangelista sutano va a estar aquí, y vamos y demás. Posteriormente vienen los profetas. ¿No les tocó esa etapa? Profeta, va a venir un tal profeta. Las iglesias cristianas se preparaban porque invitaban a los profetas a las iglesias a
noches va a venir una persona que va a hacer milagros, y invitaban a tales personas sobresalientes en el mundo cristiano, y levantaban una carpa en un parque o contrataban un auditorio, y ahí tenían reuniones porque eran noches de milagros. Y lo último, ¿cuál es? ¿Cuál es la moda actual? Apóstoles. El apóstol de ahora es una persona de renombre, es una persona que está por encima de los pastores, evangelistas, profetas y demás, porque es un apóstol. Y se cree que los apóstoles están al nivel de los 12, al nivel de los 12 apóstoles de Jesús. Y entramos en polémica y entramos en muchas circunstancias, y precisamente estudiar los dones espirituales que aparecen en la palabra de Dios, debemos nosotros de conocer perfectamente el contexto, cómo sucedía, quién los practicaba, y si actualmente alguien dice yo soy un profeta. Recuerda que analizábamos 1 Corintios 14:3, dice que el profeta, el que dice yo soy profeta, tengo una palabra de profecía para ustedes hoy, es para exhortar, consolar y edificar. Nada de evidenciar, avergonzar y exhibir a nadie. Eso no es un profeta. La palabra de profecía tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. ¿Qué pensaría usted si yo les digo, anoche recibí una palabra profética para ustedes, y el Señor me dice que Él viene pronto, que se arrepientan? ¿Les impacta? Que el Señor viene pronto, que se arrepientan de sus pecados, pecadores. ¿Les impacta? ¿Me creen? ¿O eso lo dice la Biblia? Eso lo dice la Biblia. Póngase a leer la Biblia mejor. Entonces, ¿cómo es la profecía? ¿Algo nuevo? Escúchame bien. Escúchame bien. Si la profecía me va a dar algo nuevo, entonces no tengo la palabra profética más segura ya. Entonces, no, en Apocalipsis capítulo 21, en el último versículo de Apocalipsis, ¿se cerró la profecía? ¿O hay nueva profecía? Hay nueva revelación. Porque si se para un profeta y dice que tiene una nueva revelación, significa que la Biblia que tenemos no está completa. Entonces, ¿de qué se trata la profecía? Vamos a ver. ¿Dónde la profecía? Dice en el Nuevo Testamento tenemos mención de unas personas que tenían esa profesión o ese oficio. ¿Sí se acuerdan? Hechos 11, 27 y 28. ¿Qué dice Hechos 11, 27 y 28? Hechos capítulo 11, 27 y 28. Estamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. En el Antiguo ya vimos a los profetas Isaías, Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías. ¿Qué dice Martín? Entonces venían unos profetas, tenían un oficio de profetas. ¿Qué creen que sea? ¿El don de la profecía o el oficio de profeta? Hablamos de la profecía en dos términos. Una, que se para alguien aquí a decir algo nuevo, una revelación que no está en la Biblia, algo de alguna persona, de alguna familia o de alguna iglesia. ¿Sí? Ese es el profeta, oficio o la calidad del profeta a la manera del Antiguo Testamento. Pero también vimos que la otra palabra de profecía es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Sacas un texto de la Biblia y lo comparto. Como ahora, 1 Corintios capítulo 12, y estamos hablando de dones espirituales, y eso es profecía. La palabra, por eso dice la palabra profética más segura, la predicación.
Y nosotros nos vamos por ese lado de que la profecía está en ese sentido. Entonces los profetas de Hechos capítulo 11, estamos hablando de dones de profecía, están predicando la palabra, pero por ahí se para uno que se llama Agabo y dice y profetiza que va a venir un ¿qué? Una gran hambre en tales días y en tal fecha. ¿Eso puede suceder? Puede suceder que aquí se pare un profeta y diga: próximamente, en la próxima semana, va a haber una gran lluvia, una gran inundación, que el agua llegará a 2 metros de altura, aquí en los Héroes de Huacalco. ¿Puede ser que alguien se pare y diga eso? Sí, ¿verdad? ¿Es correcto? Estamos abiertos a... O eres del diablo, le vamos a decir: usted es del diablo. ¿Sí o no? No podemos decir eso. Si alguien dice: vengo de parte de Dios y Dios me dijo que se preparen porque en una semana habrá una gran inundación, ¿qué debemos de hacer? Filtros. ¿Cuáles son los filtros? ¿Cuáles son los filtros? ¿Contradice la palabra? Pues realmente no la está contradiciendo. En el Nuevo Testamento vemos a profetas que profetizaron que va a haber un hambre. En el Nuevo Testamento vemos el oficio de profeta. Después de Cristo estamos hablando de la iglesia, ¿sí o no? Entonces, está interesante. Vamos a cerrarnos y decir: ¿eso ya no existe? ¿En el siglo XXI ya se acabaron los profetas? No. La palabra no contradice la palabra. Número 2, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién es el profeta que viene aquí y está hablando? Si es un profeta vicioso con su cigarro. La próxima semana habrá una inundación. Característica, buen testimonio, ¿no? La persona que traiga profecía obviamente tiene que estar sujeta a la palabra y obediente a la palabra, de buen testimonio, como dice la palabra, con su familia, cristianos, etcétera, y bien, o sea, una persona de buen testimonio, cristiano, que es miembro de una iglesia y que está sirviendo en una iglesia, que colabora en una iglesia y está al tanto, etcétera. Hay filtros para poder identificar quién está hablando, por qué lo está hablando, para qué lo está hablando. Tiene que edificar, tiene que hacer que los no creyentes se conviertan, tiene que consolar. Si alguien está angustiado, la palabra profética consuela, da esperanza. Obviamente, si hay pecado, exhorta con respeto al cambio, pero al cambio para bien. Muy bien, ahora vamos a ver. En Hechos capítulo 21, el mismo profeta Agabo, capítulo 21, del 8 al 11. Del 8 al 11 tenemos ahí dos grupos. Dice que las hijas de Felipe, ¿a qué se dedicaban? Unas mujeres jóvenes, hijas del evangelista Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Dónde más se menciona Felipe? ¿Quién bautizó al eunuco etíope? Felipe. Él tenía unas hijas. Se le conoce como el evangelista Felipe. Él tenía unas hijas. ¿A qué se dedicaban las hijas aquí en Hechos 21? Eran profetas. Pero dice que también ahí estaba el profeta Agabo. ¿Y qué hizo el profeta Agabo profetizándole al apóstol Pablo? ¿Qué le profetizó a Pablo? Hizo un ejemplo de un cinturón y dijo: así se lo llevarán, ¿verdad? Y se cumplió con Pablo. Habló por el Espíritu Santo y dijo eso. Muy bien. Cuando la profecía se cumple, digamos, tiene credibilidad, proviene de Dios. Pero cuando no se cumple, ¿qué le parece si vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22? Regrese ahí a Deuteronomio en el Pentateuco. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
5 del Antiguo Testamento, capítulo 18, versículos 20 al 22. Alguien que se levante y voz fuerte. Del 20 al 22. Dice el Señor: si alguien se levanta delante de la congregación y dice que recibió palabra, pero yo no le di ninguna palabra, ¿qué le pasaba? Moría. Lo apedreaban, lo mataban. ¡Wow! ¡Qué drástico!, ¿no? Así de drástico está el castigo para el que se levanta y dice: Dios me habló y me dijo que ya no tengo que estar en esta iglesia. Mentira. Si estuviera en la época de Moisés, lo mataban. Así de grave está la situación de la profecía cuando alguien se levanta en el nombre de Dios diciendo: Dios me habló, diciendo: tengo una palabra para ustedes. ¡Qué responsabilidad! Tengo una palabra porque Dios habló a mi vida y tengo palabra para ustedes. Si no se cumple, no es de Dios. No es de Dios. Y ahora, si se cumple, tengamos cuidado, ¿no? Analicemos y veamos los filtros. Si se cumple, pero me está invitando a adorar a otros dioses, ahí más adelante dice: tenga cuidado. No puede contradecir lo que otro principio de la Biblia dice. Recuerdo, en la televisión hay el enlace, famoso enlace. Hay un predicador que se apellida Maldonado. ¿Lo conocen? Cuando comenzó la pandemia, salió en televisión. Bueno, siempre sale, ¿verdad? Salió hablando y diciendo, orando. Así lo dijo: ato a este virus. Este virus hoy se muere. Y decreto que este virus no avanza más. Para no hacerte el cuento tan largo, la siguiente semana cerró su iglesia por miedo al virus. ¿Qué piensa usted? Ahí sigue predicando. Mira, hace algunos años había un cantante muy famoso cristiano, se apellidaba Melgar. ¿Lo conocen? Julio Melgar. Tuvo una enfermedad, no sé si fue cáncer o alguna otra, terminal. Cáncer, ¿verdad? Hacían fila los pseudoapóstoles sanadores para orar por él y decían: decreto. ¿Cómo se llama cuando reprendo al cáncer y se va en este momento y declaro: el Señor me habló y me dijo que tú vivirás? Para no hacerles el cuento tan largo, unos meses después murió. ¿Y dónde está eso que Dios me habló? ¿Dónde está ese decreto y ese amarre? ¿Dónde? Y ahí siguen, hermanos. Ahí siguen predicando. Ahí siguen, las multitudes le siguen. Ya se dieron cuenta de que Dios no habla a sus vidas y ahí siguen las personas. Miles de personas hacen milagros, hacen señales y dicen: Dios me respalda. ¿Será verdad? Pastores, apóstoles divorciados, argumentando un sinfín de cosas por los cuales ocurrió su divorcio.
milagreros se levantan hoy en día y cuánta gente le sigue por ignorancia, por conveniencia. Les gusta que les endulcen el oído, les gusta que les digan que van a prosperar sus vidas, les gusta que les digan que siembra y se va a multiplicar. Tengamos cuidado cuando hablamos de los dones espirituales. Debemos de estar centrados en lo que la palabra de Dios nos está mandando. Muchos de ellos siguen ahí predicando, no pasa nada, no pasa nada. Creen eso, que no pasa nada. Un día enfrentarán a Dios y ahí veremos si no pasa nada. Muy bien, ahí quería terminar con eso de la profecía. Después sigamos leyendo nuestro pasaje de 1 Corintios 12. Dice, el siguiente don es discernimiento. Después de profecía, arriba, del 8 en adelante, discernimiento de espíritus. ¿Qué es eso del discernimiento de espíritus? Es una habilidad que tiene alguna persona de poder percibir qué espíritu está actuando en algún momento dado y también decir si es de parte de Dios o no, para conocer a los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Sí habrá falsos maestros y profetas? ¿Qué dice Mateo 24? En aquel día, otra vez, en aquel día, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos se levantarán en aquel día. Entonces una persona con discernimiento espiritual puede distinguir si es una persona, un espíritu que viene de parte de Dios, si es un espíritu nada más humano que quiere beneficiarse, o si es un espíritu demoníaco satánico que quiere hacer estragos en la vida de las familias, de las personas y de las iglesias. ¿Cómo podemos percibir y darnos cuenta? El don de discernimiento de espíritu. ¿Quién tiene más discernimiento, las mujeres o los hombres? Todos debemos de tener cierto nivel de discernimiento, las que tienen el sexto sentido, ¿no? Todos debemos de tener un nivel de discernimiento, pero hablar del don de discernimiento es más allá. Es un conocimiento que Dios da de manera sobrenatural con respecto a cierta circunstancia, cierta situación, cierta persona, cierta cosa. Discernimiento de espíritus. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en Hechos 14 iba con Silas ahí en Filipos y por varios días pasaban al lado de una jovencita esclavizada? Esa jovencita tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación, que en el griego es pitón, espíritu de pitón, adivinación. Por varios días, ¿qué pasaría? Porque varios días pasaban enfrente de ella y ella les gritaba: he aquí, ellos son, ¿qué? Siervos del Altísimo y predican el reino de los cielos se ha acercado. Y que un día el apóstol Pablo pues ya se había cansado y se regresa y le dice: Espíritu Santo. Y por eso lo mandaron a la cárcel de Filipos, a Pablo y a Silas. Lo encarcelaron, le dieron los latigazos y lo metieron a la cárcel, porque esa jovencita adivinaba y se les acabó el negocito a las personas de Filipos y obviamente hicieron un escandalazo y metieron a la cárcel a Pablo. Ahí fue donde se convirtió el carcelero de Filipos, y donde dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestó Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cómo supo Pablo que esta jovencita tenía un espíritu? ¿Cómo puede usted identificar a aspectos del maligno que quieren hacer estragos en su vida, en su familia? Cuando alguien está mintiendo, cuando alguien tiene una mala intención, cuando alguien viene y aparentemente entra dentro de las iglesias y crece como el trigo, pero en la verdadera mente de su corazón es cizaña. ¿Sí? El trigo y la cizaña crecen juntos, pero a veces no sabemos distinguir. Aquí entra el discernimiento de espíritus. ¿Usted quisiera tener ese don? ¿O no? ¿O lo tiene? Tal vez sí.
Bueno, entramos a otro don que vamos a verlo en el capítulo 14 con más a profundidad. Géneros de lenguas, ándale. Géneros de lenguas. Hay dos formas de ver este don de lenguas. En primer lugar es la capacidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para hablar un idioma desconocido por el creyente. ¿Sí? Idiomas, estamos hablando de idiomas conocidos en el mundo. En segundo lugar es la habilidad sobrenatural de hablar en lengua desconocida, que no es un idioma, pero que se le puede llamar lengua privada. Ándele, a ver. Hablar en lenguas. Lengua regularmente es una situación de que una persona empieza a hablar en ruso. Un mexicano empieza a hablar en ruso porque hay por ahí algún ruso y le presenta el evangelio, y tiene que haber un intérprete que diga lo que él está diciendo es eso. Ese es el don de las lenguas de manera natural, en lo que pasó en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 2? Cuando el Espíritu Santo descendió en el tiempo de Pentecostés, después de la muerte de Jesús, 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés. Aparece que el Espíritu Santo desciende y todo el mundo empieza a hablar en otros idiomas, porque la fiesta de los judíos de diferentes países que vivían venían a la fiesta, y entonces los 120 discípulos de Jesús comenzaron a hablar en otro idioma, de tal manera que todos los que venían del extranjero escuchaban en su propio idioma. Y este es el don de las lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es una parte. En segundo lugar es la habilidad de hablar en una lengua desconocida, pero no es un idioma, es una lengua privada. Y muchos de ustedes han dicho, yo hablo o oro en lenguas. La primera opción es para la iglesia, ¿verdad? Hablar un idioma es para la iglesia. La segunda, y otro interpreta, y hay edificación general. Hechos 2, 1 Corintios 14 dice eso. La segunda opción es para ejercer de manera privada y se usa más en la oración personal. 1 Corintios 14, 13 al 15. Escúchame bien, si tú hablas en lenguas o oras en lenguas privadas. Dice 1 Corintios capítulo 14, que vamos a analizar. Dice, el que ora en lenguas, pida a Dios ¿qué? ¿Poder qué? Interpretarlas. A la gran mayoría, bueno, todos, el 100% de las personas que me dicen, hablo en lenguas, les pregunto, ¿y qué oraste en lenguas? Me dicen, no sé, yo no lo sé, pero yo siento bonito. Yo siento bonito. ¿Qué dice 1 Corintios 14? Hablando de las lenguas, 13 y 15. Entonces, ¿qué debo de pedir a Dios? ¿Cómo voy a ser edificado en la oración si no hay entendimiento? Si no hay entendimiento, ¿puedo ser edificado? Pida a Dios poder interpretarlo. Pida, el que ora, pida a Dios poder interpretarlo. Así es de que si tú hablas en lenguas, tienes que saber qué estás diciendo. Otros dicen, es que no soy yo, es el Espíritu de Dios hablando por mí. ¿Cómo? El Espíritu de Dios habla por ti. ¿Y tú quedas a un lado? Tu inteligencia, tu personalidad, tú quedas a un lado y entonces el Espíritu habla por ti. Así es. Es que el Espíritu ora, intercede con gemidos ¿qué? Indecibles. Por eso hablo en lenguas. Por eso oro en lenguas. Intercede por mí. ¿Qué es un gemido? A ver, expresiones de gemido. Un gemido
indecible. ¿Qué significa la palabra indecible? Que no se puede ¿qué? Decir. Si es el Espíritu el que intercede por mí, es el Espíritu. No es a través, dice, intercede por mí o a través de mí. Por mí, no a través de mí. Otra. Primera de los Corintios 13, que hoy ahorita vamos a empezar. Dice, si yo hablase lenguas humanas y ¿qué? Angélicas. Ahora, dígame en la Biblia, 66 libros en la Biblia, mucha manifestación de ángeles. Dígame un ángel hablando lengua extraña. El que se le presentó a Abraham llegó en una lengua extraña. El que se le presentó a Elías cuando iba huyendo. A Jacob, bueno, eso fue el ángel. ¿A quién más? Los ángeles en la Biblia. ¿A María? ¿En lengua extraña? Ahora dígame, ¿quién ha escuchado hablar a un ángel en su lenguaje? No está hablando de eso el apóstol Pablo. Si yo hablara todos los idiomas del mundo, incluso hasta el idioma de los ángeles, es una exageración. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, el oro del mundo, el conocimiento del mundo, ¿quién tiene todo el oro del mundo, el conocimiento del mundo? Nadie. Es una exageración. Y algunos dicen que oran en lenguas angélicas. No es bíblico. Tengamos cuidado con las frases que aprendemos de otros y que verdaderamente no están extraídas de la palabra santa y de la buena doctrina de la palabra de Dios. El que hable en lenguas y ora en lengua privada, pida a Dios poder interpretarlo. Así dice la palabra. Y el que ora en lenguas, así mismo que el que ora en una lengua privada, no venga y hable aquí en público una lengua extraña que nadie puede entender, porque no va a edificar a nadie. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero el que ora en lengua extraña, ore en privado, pida a Dios poder interpretarlo, y usted solito se edifica. Usted solito se edifica. Obviamente, lo que estoy diciendo, conclusión, no hay edificación sin entendimiento. No hay edificación si no hay entendimiento. Así es de que si usted dice, yo oro en lengua extraña privada, ¿y qué dices? No lo sé, pero siento bonito. No es bíblico. Seamos bíblicos. En el Nuevo Testamento, en la práctica de los apóstoles y de las iglesias, ¿dónde se registra un culto con la gente hablando en lenguas más que en 1 Corintios 14? ¿Dónde? ¿Jesucristo habló en lenguas? ¿Los apóstoles que anduvieron con él hablaron en lenguas? ¿Hay un registro? No lo sabemos, ¿no? ¿Pero hay un registro? No. Dice el apóstol, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿A qué se refieren? ¿Idiomas? ¿O lenguas extrañas? No lo sabemos exactamente. No lo sabemos. Pero sí nos da cierto alineamiento para hablar en lenguas. Así es de que hay iglesias, escúchame bien, hay iglesias cristianas en el siglo XXI que dicen que si usted es cristiano, la primera experiencia para conocer que usted haya sido bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Es más, si usted no ha hablado en lenguas, ni es hermano, es un amigo invitado o simpatizante, no es hermano, no le dicen hermano. ¿Sí o no? Todos hablan, es más, hay cultos en las muchas iglesias donde todo el mundo comienza a hablar en lengua. El pastor está predicando y comienza a hablar en lengua, ¿sí o no? Entonces dice el apóstol Pablo, va a llegar un inconverso y ustedes hablando en lenguas, ¿no se va a asustar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Le va a dar miedo? Tengamos cuidado, mis hermanos, con las prácticas que muchas veces tenemos dentro de los templos, dentro de las iglesias, y que nosotros estemos equivocados, no seamos bíblicos, centrados, y que un día Dios diga, yo ni te conozco.
desobediente. Yo nunca te mandé, yo nunca te dije, haz esto, haz aquello. Tengamos mucho cuidado con esas frases que de repente tenemos. Entonces, hablar en lenguas, estamos enfocados más en el aspecto de idiomas. Yo personalmente creo que hay un don de lenguas privado, pero que lo interprete. Yo personalmente nunca he hablado en lenguas, nunca he tenido esa experiencia, pero si usted tiene esa experiencia, no nos cerramos y no decimos que es del diablo, pero hágalo correctamente. Y pida a Dios poder interpretarla y que usted sea edificado. ¿Sí? Ahora, interpretación de lenguas. Es muy parecido, ¿verdad? Interpretación de lenguas es pues alguien que nunca estudió ruso y alguien está hablando en ruso y le diga, lo que él está diciendo es esto. ¿Sí? Esa es la interpretación sobrenatural de un idioma que usted no conoce, pero que de repente Dios, el Espíritu Santo, le muestra y usted puede hablar en cualquier idioma de una manera sobrenatural. Ese es el don de lenguas y de interpretación. Es la capacidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para entender y explicar el significado de lo que dice la persona que habla en un idioma desconocido para la audiencia. Y esa es la interpretación de las lenguas. Ahora, yo tengo una pregunta. Viene un profeta y dice, Dios me habló anoche. La misma historia, ¿no? Y me dice que la próxima semana habrá una gran inundación. Que se prepare usted, que se prepare, se arrepienta y predique la palabra. Porque a través de esa palabra profética, muchos se convertirán. Bueno, ahí está la palabra del profeta. Ahora, vamos a suponer que es genuino y que es verdad. Vamos a suponer que sí. Las lenguas. Se para uno y habla en lenguas y habla en arameo, habla en hebreo o habla en ¿qué? ¿Un idioma lejano? ¿En un idioma que usted no conozca? En náhuatl. Sí, lo conoce, ¿no? En náhuatl. Y dice, en náhuatl, Dios me dijo, porque es una revelación que nos está dando, ¿no? Dios me dijo que la próxima semana va a haber una inundación. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, el intérprete está diciendo, lo que él está diciendo es que la próxima semana habrá una gran inundación. ¿Cuál será la diferencia entre el don de profecía y el de las lenguas? O sea, el propósito, la función, es como muy parecido, ¿no? Es como lo mismo. Por eso tengo esa pregunta. No sé si alguien nos pudiera explicar cuál sería la diferencia de alguien que se para a hablar en lenguas y alguien que se para a decir una profecía. ¿Qué será? ¿El espectáculo? Ok, hasta ahí vamos con la interpretación de las lenguas. ¿Qué sigue? Versículo 28 de nuestro pasaje de 1 Corintios 12. ¿Se nos está pasando el tiempo otra vez? Híjoles. 1 Corintios 12, 28. ¿Qué dice? ¿Qué dice 1 Corintios 12, 28? Bueno, ahí hay un inter que habla del cuerpo, que ahorita vamos a hablar de la unidad, del trabajo, la colaboración y todo eso. Pero vamos a terminar de describir los dones que muestra aquí. Y dice el versículo 28, pero aún nos puso primeramente ¿cómo? Apóstoles. La palabra apóstol en el griego es apóstol, que significa enviado. El apóstol es un creyente capacitado por Dios para ser comisionado o enviado con una misión específica. Su ministerio consiste en trabajo principalmente misionero. Necesitamos apóstoles que abran campos nuevos y funden iglesias donde no las haya, porque esa era la misión de los antiguos apóstoles, ¿sí o no? Entonces la palabra apóstol significa enviado. Si de repente por ahí un pastor se autonombra que es apóstol, a mí ya no me digan pastor Alfredo, a mí díganme apóstol Alfredo, ¿sí o no? Si alguien se para y se autonombra apóstol, porque ¿quién le nombra apóstol? Dios me nombró anoche apóstol, ¿sí? Tal vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese apóstol? ¿Cuál es su función?
Si yo digo que soy apóstol, ¿qué tiene que hacer usted como iglesia? Enviarme de misionero a un país lejano. Por eso nunca voy a decir que soy apóstol, ¿no? Entonces el apóstol es enviado. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 13. ¿Se acuerda la iglesia de Antioquía? Donde primeramente se les nombra cristianos. La primera vez que se les nombra cristianos es en Antioquía, en la iglesia de Antioquía de Siria, o de Pisidia, de Siria. En la iglesia de Antioquía se nombra primeramente cristianos a los congregantes, y dice que por ahí estaba ¿quién? Capítulo 13, 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Alguien? Eric, fuerte. Juan Carlos, ¿qué dice? Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ok, y luego dice el versículo 3 que oraron por ellos, ¿y qué? ¿Y fueron? La palabra es apóstoles, enviados, ¿sí? Y fueron enviados. Pablo y Bernabé, o la iglesia oró, impuso las manos y oraron por ellos. Y ese es el don de apóstol. ¿Existe hoy en día? En el sentido misionero, claro que sí. Pero existe en el otro sentido de los 12 apóstoles que hacían milagros, que su sombra sanaba a los enfermos. ¿Será? ¿Estamos cerrados o abiertos a eso? ¿Puede ser? No lo sabemos. ¿O sí será? Luego, después de apóstoles, ¿qué sigue? 1 Corintios 12. Apóstoles, ya vimos profetas. Y luego, maestros. Es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para comunicar información de tal manera que otros aprendan. Algunos enseñan por medio de la predicación, otros por la música, otros por dramas. Enseñan implica una ocupación regular, tiempo dedicado al estudio y a la preparación. Ser maestro es una gran responsabilidad. Y también ahí mismo el versículo que acaba de leer Eric, Hechos 13, dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Entonces todos de alguna manera podemos enseñar, pero hay alguien que tiene el don de la enseñanza. Alguien que dice, me habían explicado esto pero no había entendido, pero una vez que me lo explicó esta persona me quedó clarísimo el don de la enseñanza, no solamente informativa, sino de vida, de oficio, de práctica, de cómo se hacen las cosas. Tiene paciencia, es claro, los argumentos, las palabras, las frases son exactamente lo que usted necesita para aprender, y ese aprendizaje le lleva a una edificación, a un compromiso, a un crecimiento. Esto es para que lo que son los dones espirituales, que usted pueda ser bendecido, que usted pueda ser entonces desafiado, ¿por qué no? Desafiado a honrar y a servir a nuestro Dios, a amar a nuestro Dios, de tal manera que nuestra vida crezca, nuestra vida espiritual madure, sea de buen testimonio. Los maestros son necesarios. Regularmente, vamos a ver Efesios capítulo 4, el pastor maestro viene junto. Algunos puso Dios, apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, otros pastores y maestros, ¿no? Así es de que si usted es llamado a ser pastor, tiene que ser llamado a ser maestro. Si usted es padre de familia, usted es un maestro. Pero el don de enseñanza, el don de maestro, es algo que va un poco más allá, es algo sobrenatural. El Espíritu Santo hablando a través de nuestra vida para enseñar verdades espirituales, para enseñar verdades que edifican, que hacen que el no creyente pueda creer en Dios. Muy bien, ¿qué otro don sigue? Los que ayudan, es un don. Los que ayudan, habilidad sobrenatural dada por Dios para prestar asistencia a otros en la iglesia con compasión y gracia.
gracia, este don tiene una amplia variedad de aplicaciones que va desde ayudar a individuos con tareas diarias hasta ayudar en la administración de los asuntos de la iglesia. La palabra traducida como ayudar significa literalmente aliviar, socorrer, participar en algo y apoyar. Hechos 4, Bernabé vende un terreno y dice, aquí está lo que vendí, lo pone a los pies de los apóstoles y dice, para la obra de Dios. Ayudan al necesitado, ayudan al que, lo que hacemos aquí con las despensas, pero el don de ayudas con una persona es como el don de la misericordia, es algo más allá. Todos debemos de tener misericordia, pero el que tiene el don de la misericordia es el que va con el necesitado, con aquel que huele mal, con aquel que no le puede regresar el favor, con aquel que puede estar allá y lo da, lo entrega con amor, con gracia, con disposición, con una buena voluntad. ¿Cuántos de ustedes se acerca a una persona viciosa, oliendo a orines y a popó, y usted le da la vuelta? ¿O se le acerca y le ayuda? ¿Ayudamos a los que nos pueden ayudar? ¿Ayudamos a los que nos pueden devolver el favor? ¿O ayudamos porque Dios nos da ese don y esa gracia de poder ayudar a otros, aunque huelan mal, aunque no nos regresen el favor, aunque me desgasten, aunque me ensucien? El don de ayudas, hermanos. La iglesia tiene que estar caracterizada con esas partes de ministerio de ayudas a las personas en necesidad. Y por último, el don de la administración o del liderazgo. Es la capacidad otorgada por Dios de dar dirección y tomar decisiones en beneficio de otros y que resulta en operación eficiente y cumplimiento de las metas. Administración incluye capacidad de organizar personas, cosas, información, finanzas, etc. Hechos 2:14, cuando todo el mundo está hablando el otro idioma y dicen estos estaban borrachos tan temprano, y se levanta el apóstol Pedro y dice, estos no están borrachos, lo que pasa es esto. Se levanta un líder, empieza a organizar la información que tienen hasta el momento y comienza a organizar, comienza a hablar, comienza un movimiento cristiano que hasta la fecha no se puede detener. Amén. No se puede detener lo que ha comenzado nuestro Señor Jesucristo, luego sus discípulos, luego los discípulos de los discípulos, y así sigue hasta nuestros días. Y muchos de nosotros necesitamos pedir a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Preparación para el próximo sermón. Último versículo del capítulo 12 dice, pues anhelen ¿qué? Los mejores dones. ¿Cuál le gustó? ¿Cuál cree usted que es el mejor? Maestro. ¿Sí? ¿En cuál se identifica usted? Porque Dios le ha dado a usted dones espirituales. Dios le quiere, si usted no ha sabido qué don tiene, Dios le quiere dar un don hoy. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo y quiere derramar dones en su iglesia para que podamos ser efectivos y eficaces en el extendimiento del reino de Dios. Claro que sí, dice el apóstol Pablo, anhelen, deseen, porque hay un cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde necesitamos actuar y colaborar de manera unida, coordinada. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en esto conocerán que son mis discípulos, si ustedes se mantienen juntos, si ustedes se aman, si ustedes se cuidan unos a otros. El mundo sabrá que yo habito en medio de ustedes. Cuando ustedes se perdonan, se toleran, son pacientes unos con otros, el mundo sabrá que ahí estoy yo bendiciendo y respaldando y dando dones a todo aquel que lo necesita. Si hay enfermos, oramos por los enfermos y estos están siendo sanados. Si hay alguien que no tiene trabajo, oramos para que Dios se manifieste y Dios abra puertas y Dios venga proveyendo en esa familia, en ese hogar, y Dios se manifiesta. Oramos para que Dios venga manifestándose en muchas áreas de nuestra vida económica, en
en áreas de salud, en áreas de un matrimonio desintegrado, una familia disfuncional, y Dios viene haciendo milagros, restaurando corazones, restaurando familias. Y dice el apóstol Pablo: anhelen los dones mejores. Está el don de exhortar, de misericordia, de dar, de administrar, de liderazgo, de enseñar, de sanidades, de milagros, de hablar en lenguas, lo que sea. Pídale a Dios que Él le llene del don que Él tiene preparado para usted. Escúchame bien, preparado para el próximo. Pero, ¿cómo termina ese versículo? Pero yo les presento un camino más excelente. El amor. El amor. Si usted quiere ser cristiano y quiere tener los mejores dones, no va a servir de nada si usted no ama a Dios. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Padre, te damos gracias porque nos permite seguir analizando este tema tan bonito de los dones espirituales. Te rogamos, Padre eterno, que nos des, como dice aquí tu palabra, el discernimiento correcto para recibir y anhelar lo que tú tienes para nosotros. Tú tienes grandes riquezas, grandes dones. Ayúdanos a tener la fe suficiente para que hoy mismo tu Espíritu Santo venga derramando en nuestras vidas lo que tú quieras. Hermano, dile a Dios con tus palabras: Señor, dame el don que tú quieras darme y usa mi vida para que tu reino, para que tu palabra sea predicada y para que tu reino sea extendido. Enséñame